Hola mis amores, bueno, vamos a ver algunos detalles de la cajita de los perfumes de Mancera para asegurarnos que nuestro perfume sea auténtico. Por supuesto, si lo que quieres ver son reseñas de los perfumes Mancera, tienes otros vídeos en el canal. Este es para ver detalles y cerciorarte de que tu perfume es auténtico. Bueno, tenemos aquí un perfume de la casa Mancera comprado en una perfumería oficial. Lo que es toda la caja en tonos dorados, pues es perfectamente, por así decirlo, falsificable. O sea, esto lo pueden hacer con los mismos materiales y todo lo demás. Aquí encontramos los datos del perfume. Y sí que será importante trasladarnos a la parte de detrás, donde estamos viendo que tienen una numeración larga. Lo veis, ¿verdad? Bueno, deciros que suele suceder que las marcas de perfumería nicho no están registradas en las típicas páginas donde vemos los códigos de fabricación. Y para saber la fecha de fabricación de esos perfumes tenemos que ir a la página oficial, en este caso de Mancera. Sería ponernos en contacto con su atención al cliente y ellos nos dirían la fecha de fabricación del perfume. Vemos que en las cajitas de Mancera nos encontramos que todos sus perfumes siempre vienen en una bolsita. Sí que es cierto que depende de la fabricación, de la fecha de fabricación, del tipo de perfume. La bolsita puede ser en tonos dorados, plateados y el formato de las letras o la cantidad de las M's que nos vamos a encontrar pueden ser distintas, por lo cual, aunque siempre trae su bolsita, esta puede variar. Aquí tiene la etiqueta de Mancera París. Vamos a abrir el frasco. Bien, aquí lo tenemos. Tengo que deciros, los tapones hay en dos formatos, así que no os asustéis, ¿de acuerdo? La mayoría conocemos los Mancera en los frascos que son enroscables. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de estos frascos, si le apretabas demasiado al abrirlo, el frasco o se quedaba atorado o esto se desenganchaba, ¿de acuerdo? O sea, se aflojaba. Entonces sí que es cierto que ahora mismo podemos encontrar frascos de Mancera, tanto que se enroscan como que tienen un tapón de imán, ¿de acuerdo? Los dos son auténticos, pero lo pregunté directamente en la casa Mancera y me resolvieron ellos la duda. Muy bien, pues como veis, esto es uno de los tipos de frascos de Mancera, aunque por supuesto tienen muchos. Son perfectamente falsificables. ¿Por qué? Porque todos tienen una forma característica que puede cambiar un poquito con respecto al color. La etiqueta es una pegatina que por supuesto puede ser perfectamente falsificable, así que muchísimo cuidado. Y en lo que es alrededor de la botella tampoco vamos a encontrar ningún signo, ninguna forma que sea especialmente fácil de distinguir con respecto a los frascos. Aquí tiene su M de Mancera y ninguna otra marca dentro, por lo cual ya estáis viendo que mucho cuidado porque tienen muchas partes que pueden ser falsificables. Cuando nos vamos a aquí, ¿de acuerdo? En esta parte vemos que no es pegatina, lo que nos encontramos es una impresión donde nos ponen los datos del perfume, que es inflamable, que es uno de Parfum, el Made in Francia y demás. Y es justo aquí arribita del todo, ¿lo veis? Donde viene la numeración que tiene que venir a la par que lo que tenemos aquí en la cajita. Como ya sabéis, como hemos comentado, el número tiene que venir idéntico a como viene aquí en la caja. Es importante, tienen que coincidir. Y por supuesto, en este caso, como ya hemos comentado, si quieres saber la fecha de fabricación del perfume, tienes que irte directamente a la casa Mancera para que ellos te certifiquen que es un perfume auténtico. Es un poquito esa parte complicada, pero sí que es cierto que por favor tened mucho cuidado porque al ser frascos genéricos, o sea, todos utilizan el mismo formato de perfume, pues sí que puede ser muy probable que nos podamos encontrar con botellas, con frascos falsificados, así que por supuesto tened muchísimo cuidado. Tienen diferencias, tienen distintas ediciones de los frascos y demás,
Por lo cual, amigos, mucho cuidado y aseguraros que vuestro perfume mínimo que tenga ese código especial que lo une, al menos la caja, con el frasco. Sé que no es del todo de muchísima ayuda porque precisamente este tipo de frascos que tienen, que son tan sencillos, podemos tener dudas, podemos tener muchas y hay que tener muchísimo cuidado. Así que bueno, espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo.